¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Hablemos de Historia. Ya estamos de regreso, esta vez con un invitado muy especial desde literalmente el otro lado del charco, desde España. Estoy aquí con Miguel, de Historia con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes en tu caso. Buenas tardes, sí, gracias. Estoy muy bien y encantado de estar aquí mismo. Y estoy contento, ¿no? Sobre todo de hablar de uno de mis temas favoritos de la historia, que es la Guerra Civil Española. Así es, así es. De hecho, pues quienes me siguen también han de saber que es un tema que me interesa muchísimo, que me interesaría en un futuro adentrarme más en ello, como es la Guerra Civil Española. Y qué mejor que hablar de eso precisamente con un español. Digo, si vas a hablar, no sé, de la Revolución Mexicana, pues hablar con un mexicano, de la Guerra Civil estadounidense con un estadounidense, española con un español. Pero antes de Exacto. empezar, Miguel, platícanos un poco de tu página, pues un poquito de ti mismo para que te conozcan un poco más la gente. Vale, pues yo empecé antes de Instagram, porque ahora tengo una cuenta de Instagram de historia, donde intento publicar, ¿no? Más la parte de la historia que nadie conoce, temas que a lo mejor son o han sido olvidados o desconocidos. Todo empezó en el confinamiento cuando me creé un perfil de TikTok donde empecé a hablar de historia de España, etcétera, o historia universal. Luego empecé en Instagram bueno, sí, me apasiona la historia, espero dedicarme a ello de más mayor y creo que ya está. Excelente, excelente. Otra de las consecuencias del confinamiento, como muchos de los proyectos Sí, que salieron desde un año para acá. Y pues bueno, como lo decíamos, vamos a platicar un poco de la Guerra Civil Española. Vamos a comenzar, si gustas, un poco por los antecedentes. Aquí en México, pues lo que nos llega sobre ello, pues es que termina un periodo monárquico con Alfonso XIII y comienza la Segunda República Española. exacto, todo, sí, sí, es eso. Hemos de tener en cuenta que en el 1923 Miguel Primo de Rivera empieza con una dictadura, proclama una dictadura militar apoyada por el rey Alfonso XIII, cosa que hace que la mayoría de los españoles no estén de acuerdo. Luego, Alfonso XIII deja apoyar al dictador, por decirlo así, a Miguel Primo de Rivera, y se hacen las elecciones municipales de la Segunda República, donde la coalición de izquierdas gana en la mayoría en las ciudades y en los pueblos la monarquía. Fue así que el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Entonces fue ahí que Alfonso XIII tuvo que marcharse a Francia, toda su familia, ya que no les juraban protección. Ujú. Y bueno, en la Constitución pues se veía algo anticlerical, cosa que hizo que Manuel Azaña, ay, perdón, no, o sea, ahora no me sale, Niceto Alcalá Zamora se Ujú. fuera el gobierno, si no recuerdo mal, un momento. No, se proclama la Segunda República y separada por tres bienios. Primero, el bienio de Manuel Azaña, que es del 1931 al 33. No, ¿es así o no? Ya no lo sé, ¿eh? Creo que recuerdo mencionar algo así, que sí fueron 3 bienios de hazaña, que dice Que fue Zamora progresista, por así decirlo, que y hubieron grandes Leruz, algo así. reformas, ¿no? Ajá. Sí, como hubo la educación mixta y laica, que se aparta a la iglesia de la educación, cosa que enfrentó a muchos españoles, ¿no? Por ejemplo, Niceto Alcalá Zamora se fue del gobierno a causa de eso, ya que estaba en contra de la constitución anticlerical. Y empezó el segundo bienio, fue Alejandro, es que no sé pronunciarlo bien, la Rux, creo, no Leruz, sé, sí, algo así. Lerus no lo sé ahora mismo. Bueno, fue un bienio bastante polémico que siguió en la Revolución del 34, apoyada por los socialistas como Largo Caballero, etcétera. Y bueno, pues podemos, no sé, de qué hablar. Es que no sé, ahora estoy en blanco, estoy muy nervioso, ¿eh? Mira, pues los puntos que tengo precisamente son esto que estamos platicando, los antecedentes, la guerra en sí, los bandos, el final de la guerra, antes y después de ella, y me interesa también ver cómo es que se enseña en la escuela. Y un Vale, punto sí.
Pues sí, básicamente es. Vale. En la escuela, mira, no será hasta primero de bachillerato, segundo, ahora no me recuerdo. Yo aún no le he dado. La Guerra Civil Española no le he dado. Y por lo que tengo entendido, no te enseñan muy bien, la enseñan por muy arriba. No enseñan, a lo mejor, a más de las batallas, no enseñan, por ejemplo, lo que sufrieron en verdad, que no fueron los líderes políticos, que también, sino los mismos ciudadanos, los que fueron a la frente, los que vivieron los bombardeos, ¿sabes? Los que iban a sufrir sí o sí, sea del bando que sea. Y la verdad no es que se enseñe bien la historia, en concreto la Guerra Civil Española. Creo yo que hay que ser muy neutral en este tema. Muchos profesores no lo son, ya que en la historia hay que ser neutral siempre, creo yo. Sí. A lo mejor neutral, pero no. Cada uno tiene sus ideologías políticas, pero a más no puedes poner tus ideologías en la historia, creo yo, ¿sabes? Y a lo mejor es lo que hacen algunos profes. Yo me he topado, por ejemplo, con profes que dicen, por ejemplo, bueno, ahora no doy ejemplos porque no quiero críticas ni nada, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues sí, yo creo que la Guerra Civil Española se tendría que enseñar muchísimo antes, no en segundo de bachillerato o primero, que no muchos cursan, ¿no? Y que primero de bachillerato, por ejemplo, es 2 años antes de la universidad, o sea, ¿sabes? Yo creo que se tendría que dar muchísimo antes y explicar de otra forma. Es decir, en resumen, la Guerra Civil Española la enseñan muy resumidamente, al menos es lo que me dicen a mí, porque yo aún no la he estudiado aún en el colegio, la he estudiado yo, pero no en el colegio, ¿vale? O sea, la he estudiado en casa, en la cuarentena, etcétera. Y bueno, no sé. Sí, porque también pienso que hay que tener mucho en cuenta que al final la historia la cuentan los vencedores y en este caso, pues, los sublevados fueron los que ganaron y que seguido a la guerra venga una dictadura. ¿Cuántos años duró Franco en el poder? 45. No, Franco duró del 39 al 1975, casi 40 años. Ajá. Entonces, Años de represión y... sí, eso mismo. Y como que ahora mismo en el mundo se está viendo como pues, ver las cosas de diferente manera, ¿no? Como que los mismos quienes ganaron ya no quieren que se hable de ello porque ya hay una conciencia muy grande de lo que pasó durante la guerra y después de la guerra. Entonces, quizás por eso mismo se demoren tanto en hablar de ello. Hace poco vi un video de cómo enseñan la Segunda Guerra Ya, Mundial en claro, Alemania. prefieren no olvidar. Ajá, sí, sí, sí. De cómo enseñan la Segunda Guerra Mundial en Sí. Alemania y literal desde el preescolar le enseñan de alguna manera. Y se me hace curioso que en España no lo hagan de esa manera. En México desde preescolar también vemos todo lo que es la guerra de intervención estadounidense, la guerra de reforma muy por encima, pero sobre todo la revolución. Y no esperaba que fuera de esa manera, que no se enseñara en sí hasta bachillerato la guerra civil en España. Sí, bueno, ha salido una nueva ley que se llama Memoria Democrática, que quiere que todos los crímenes de la dictadura y la Guerra Civil Española lleguen a las escuelas, ¿sabes? Y quiere como, por ejemplo, recaudar fondos para que los familiares que no saben dónde están sus antepasados los encuentren, porque pueden haber estado fusilados y enterrados en fosas comunes, etc. Pero lo que no sé es si van a contar solo las víctimas de un bando o no. Creo que solo van a pero yo creo que tendrían que contar las víctimas de ambos bandos, porque ni los buenos sean tan buenos ni los malos sean tan malos. Es verdad que los republicanos mayoritariamente luchaban por la democrática y la libertad que había en la Segunda República, pero también no se quedaron cortos, también mataron a curas, violaron a monjas, etcétera, etcétera. No estaba apoyado por el gobierno, pero hubo milicianos, por ejemplo, de la CNT o socialistas que lo hicieron. Y también hay que recordar a esas víctimas, creo yo. Luego, por ejemplo, ¿sabes lo que es el Valle de los Caídos? Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, en el Valle de los Caídos ahora quieren conmoderar a las víctimas, es que no me sale la palabra, recordar a las víctimas en que murieron a causa de Franco y del golpe de Estado de julio de 1936. Yo lo veo muy bien, la verdad, porque esas víctimas han estado ocultadas durante 40 años de dictadura y actualmente puedo decir que familiares aún no saben dónde están enterrados sus antepasados, porque han sido fusilados, torturados. Yo creo que se debería, pues sí, enseñar en las escuelas todas estas víctimas, etcétera. Se está empezando a hacer, no digo que no, pero de momento en mi escuela no. Y lo veo muy de acuerdo. Sí. Esa ley la veo muy de acuerdo, la verdad. Ok. Y sí. Hay una película que vi hace poco que es española también, que habla, no sé si la has visto, me imagino que sí, se llama La Trinchera Infinita, que, Uf, sí. ajá, que me llama mucho la atención cómo antes de la guerra se comienza a esconder pues una persona que pues apoya al bando republicano y está escondida durante toda la guerra y como 30 años después de la guerra. Y, Sí. y eso mismo, o sea, personas que, no sé si has escuchado de un caso de un soldado japonés que estuvo en las selvas de Filipinas, algo así, hasta como 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, por el miedo de que, pues, aunque le decían de que ya terminó la guerra, pues, él no quería salir porque tenía miedo de que le fueran a hacer Ya. algo, algo así, y lo veo algo muy parecido, y te pones a pensar en cuántos casos hay así, y que incluso, pues ya es un poco muy difícil, pero que siga habiendo algo muy parecido, ¿no? Como que no se tenga confianza todavía en lo que sucede después de la guerra y cómo puede haber casos de gente que siga pues con ese mismo trauma y creo que eso mismo sería como una buena válvula de escape para que a partir de ahí se comiencen a hablar de todos estos casos. Bueno, sí, la Guerra Infinita muestra una realidad que pasó en la España de dictadura y posguerra, de cómo, por ejemplo, un matrimonio, una mujer tiene que ocultar a su marido por miedo a ser fusilado. Uh-huh. La verdad, te puedo contar historias que pasaron. Mi abuela tuvo que esconder a un maqui durante, un maqui eran las guerrillas que después de la guerra lucharon igualmente, siguieron luchando, aunque la mayoría murieron. Bueno, tuvo que esconder a un maqui y por muy poco tiempo, no tanto como en la trinchera infinita. Y pues sí, creo que al final no sé si lo fusilaron o algo, pero fue muy fuerte. Te puedo decir muchísimos ejemplos de españoles y españolas que se tuvieron que ocultar durante la guerra civil española y la posguerra y toda la dictadura. Sí, sí, Y sí. que es muy olvidado este tema, nadie lo conoce. Puedes dar la puerta. Sí, Sí, pasa, no sé, siento algo de cierta manera parecido aquí en México, porque durante la revolución, eh, pues ya sabes, eran los 1910, existió una cultura muy diferente a la que hay ahora, incluso muy diferente a la de los años de la Guerra Civil en España. Y tocaba que llegaban los revolucionarios, bueno, algunos grupos, pues que no seguían tan al pie de la letra la revolución, sino más bien eran, pues, oportunistas, bandoleros de cierta forma, y llegaban a los pueblos y tenían que esconder a las mujeres porque se las llevaban, las robaban, las violaban, a los hombres los aquí reclutaban a la también. fuerza, ajá. Entonces, pues eso no es algo ajeno a muchas partes del mundo y de cierta forma, pues es algo que ha sucedido en todos los conflictos y precisamente en la posguerra, todos estos casos como el de la trinchera infinita, durante los años posteriores a la revolución, como a partir de los años 50, 60, 70, 80, pues aquí en México el régimen emanado de la revolución, eh, pues se volvió como dicen en Star Wars, lo mismo que juraste destruir. Este, y comenzó una persecución política muy grande hacia los opositores del régimen, o los izquierdistas, los comunistas, socialistas. Y precisamente durante los años 70 comienza una represión muy fuerte que precisamente como dices, no se habla en la escuela, que aquí en México se llama la guerra sucia.
donde la policía está así con poderes superiores, o sea, extraordinarios, comienza a perseguir a la gente y también así las desaparecen, los asesinan, y es algo que no se habla, y ahora que lo mencionas, pues yo no sabía que no era algo tan tocado en España, así como lo es esto de la guerra sucia aquí en México. Sí, no es nada tocado ni en las escuelas. Es un tema que intentas evitar, por ejemplo, en alguna cena familiar, ¿sabes? Porque hay muchas discusiones por la Guerra Civil Española, etcétera. Sí, sí, es que es muy triste, porque aún no lo tenemos superado. Yo creo que tendríamos que hablarlo y a lo mejor perdonar, pero no olvidar, ¿sabes a lo que me refiero? Ajá. Y así podríamos convivir perfectamente, ¿sabes? Otra cosa que me gustaría hablar, porque los primeros recuerdos que tengo de la Guerra Civil Española, bueno, recuerdos de haber visto sobre la Guerra Civil Española, es cuando yo tenía como 10 años, no sé si en España también existía el Encarta, la enciclopedia de Encarta en las computadoras de las escuelas. No sé, no. Era como una enciclopedia tipo Wikipedia, pero para niños. Y yo recuerdo que la consultaba todos los días, así me entretenía viéndola. Y en algún momento, en la parte de España, había un señor que se llamaba Miguel Azaña, que ya después conocí más su figura. Pero Miguel Azaña es de lo que son de mis primeros esbozos de la Guerra Civil Española. Y como ya te dije, pues como ya mencionamos, pues a fin de cuentas el bando sublevado es el que ganó y del que más se recuerda. Sí. A mí me suenan nombres, obviamente Francisco Franco, el general Mola, pero no recuerdo qué más, no, yo no sé qué más hay en el bando republicano, porque bueno, la historia la hacen los vencedores, es lo que dicen por ahí. Y realmente no conozco la parte de la guerra tanto del lado republicano como del lado sublevado. Va, a ver. Pues es que hubo muchas figuras importantes, tanto hombres como mujeres en el bando republicano, principalmente Manuel Azaña, eh, por ejemplo, ¿quién más? Dolores Ibarruri, ¿quién más? Largo Caballero, como no, Uh-huh. que fue presidente también, que se tuvo que ir patitas a la calle tras las jornadas de mayo de 1937, no sé si te sonarán. En Cataluña, por ejemplo, Lluís Companys, ¿qué más? Pues, por ejemplo, Durruti, que fue matado, bueno, la muerte de Durruti, que fue un sindicalista de la CNT y gran representante del anarquismo español, es muy controvertida, porque no se sabe si lo mataron los fascistas o los mismos comunistas, ¿sabes? Claro, porque lo peor del bando republicano era entre ellos mismos, ¿sabes? Los comunistas y los anarquistas se mataban entre ellos, básicamente. Sí. Entonces no se sabe si lo mataron los franquistas, como decían los periódicos del entonces, tipo, Durruti ha muerto por una bala fascista, o por los mismos comunistas. Por ejemplo, no sé si sabes quién es George Orwell, que fue un brigadista en inglés. ¿Sabes quién fue? Bueno, fue un brigadista que era trotskista, del partido trotskista, que es el POM, que casi lo matan los mismos comunistas. Y eran los del mismo bando. ¿Sabes? Por eso te digo que había muy poca unidad en el bando republicano, cosa que no pasaba en el sublevado, ¿sabes? Y bueno, pues hay muchísimas figuras del bando republicano. Está, bueno, he dicho Manuel Azaña, Largo Caballero, La Pasionaria, Precisamente Negrín, te quería preguntar un poco, porque vi un TikTok que subiste hace un poco de tiempo, que decía de que no te puedes enamorar de una persona del siglo XX, algo así, y era esa misma persona que dices, la pasionaria. Pasionaria, Dolores Ibarruri, sí, la pasionaria. Era de un... No me voy a enamorar de una señora que ya tristemente está muerta. Ajá. No, pero sí,
A ver, la pasionaria, bueno, sí, fue miembro del Partido Comunista de España y fue elegida diputada en las elecciones de febrero de 1936, las últimas celebradas durante la Segunda República. Pues sí, fue secretaria también de la Unión Soviética y amiga de Stalin. O sea, pum, pum, muy fuerte todo. Seudónimo de la pasionaria, fría, mira. ¿Veis? Mira. Nació el 9 de diciembre de 1895 en el seno de una familia minera y conservadora. En 1910 se vio obligada por las condiciones económicas a abandonar los estudios, que había estado estudiando, quería estudiar magisterio. Se casó por la iglesia en 1916 con un minero socialista llamado Julián Ruiz Gaviña, con quien estuvo 17 años. Pues ahí pues asumió la doctrina marxista como una herramienta ideológica idónea para luchar a favor de la liberación de la clase obrera. Salido en la huelga general de 1917, integrada en la agrupación socialista de Somorrostro, lo acompañó en la escisión comunista del PSOE. En 1919, desde la que en 1920 participó en la fundación del Partido Comunista Español, entrando en el Comité Provincial de Vizcaya, que al año siguiente formaría junto al Partido Comunista Obrero Español el Partido Comunista de España. ¿Vale? Pues bueno, sí. Luego con lo que te comentaba antes, tuvo 6 hijos. La primera, llamada Esther, murió a los 2 años de nacer. El otro, que se llamaba Rubén, murió en la batalla de Stalingrado. Y creo que tuvo unos trillizas nacidas en 1923, en la que una murió al poco de nacer y otra también a los 2 años y otra a los 3 meses. O sea, una mujer que casi se murieron casi todos los hijos. Fue una mujer muy luchadora, pero lo que no me gusta es su figura durante la guerra civil. Sí que fue una mujer que podemos decir feminista, entre así como decirlo, pero durante la guerra civil sí que mandó a jóvenes ir al frente. O sea, es muy irónico. Y como muchos dicen, vendió el Partido Comunista Español por miedo a lo que le pasara. Se exilió a la Unión Soviética y lo que pocos conocen de ella es que tuvo un novio que se llevaban 20 años de edad más o menos, ya era muchísimo más mayor, y al cual le fue infiel una vez ese novio, y ella le dijo a Stalin que ese era un antirrevolucionario y murió de las causas de los gulags y todo eso. O sea, después de la guerra su figura no me gusta tanto, porque aparte financió la invasión de Polonia. O sea, a ver, por eso te digo que al principio su figura como luchadora y todo eso me gusta, pero ya después, durante la guerra y después, no. En el principio de los años de la Segunda República y todo eso, pero luego ya, no, ¿sabes? Entonces, todos los personajes históricos tienen el lado oscuro y todo, o sea. Sí, claro. Ok, sí, pues yo te digo, yo no la conocía hasta tus posts, prácticamente, porque pues aquí pues no se habla de todo eso, no es como que nuestra historia, pero pues es una parte muy interesante de todo eso. Pues bueno, pues sí, de que los sublevados toman la parte sur de la península y el resto se queda, por así decirlo, en control del gobierno de la República. Sí. Porque lo que me interesaría saber es cómo es que se toma en el público en general el inicio de la guerra, porque también hasta donde sé, los mismos bandos no pensaban que fuera a extenderse tanto el conflicto, pensaban que iba a ser algo... Claro, el objetivo de Franco era Madrid, pero la cosa se complicó. Por ejemplo, una de las primeras batallas de la guerra, por ejemplo, la primera, estoy mirando mis apuntes, la primera es Kampala, la primera batalla de Kampala es la de Jarama, pero antes hubo una que yo creo que es muy importante,
que se llama la batalla, si no mal recuerdo, de Urín, más o menos, sí, que estaba en Guipúzcoa, que, bueno, pues trataba, ¿no?, de la campaña de Guipúzcoa del ejército franquista, que fue un combate crucial con el objetivo de tomar la ciudad vasca de Urín, que si sabrás está por Guipúzcoa, ¿vale?, más o menos por el norte de España, ¿no? Y así cortar la vía de comunicación terrestre que había entre Francia y la Segunda República, así reducir el armamento para la República, etc. Bueno, el teniente coronel Alfonso Beorlegui fue encargado de dirigir a las fuerzas sublevadas en su avance hacia Urín. Se produjeron una serie de ataques que se prolongaron durante todo el mes de agosto, aunque fue el 27 del mismo mes, si no recuerdo mal, cuando las tropas llegaron alrededor de la ciudad, y el 9 ya se alcanzó el primer aviso, rápidamente frustrado por la resistencia republicana, ya que la república no quería que los sublevados tomaran Irún. No sé, es cómo se llamaba la ciudad. Sí, Irún, perdón, es que no lo sé pronunciar. Bueno, pues fue una lucha cuerpo a cuerpo, aunque las fuerzas republicanas se encontraban bajo gran presión por falta de suministros, ya que se había cortado la vía entre Francia, ¿no?, y se pudieron resistir varios días ante los sublevados, hasta que se quedaron sin munición y los disparos pues llegaron a la ciudad, y fue el 5 de septiembre que Irún cayó a las manos de los sublevados a través de una batalla que usarían como ejemplo para el resto de la guerra y que puso un duro golpe para la República. Bueno, pues sí, el ejército continuó hacia la captura de San Sebastián hasta la frontera de Vizcaya. Y luego iría la batalla del Jarama, que fue, bueno, esa fue la primera batalla, más o menos, Y luego estuvo la batalla del Jarama, que es, bueno, pues muchos historiadores remarcan que fue una de las peores hasta el entonces. Y bueno, pues inició el ejército sublevado con el firme objetivo de cortar las comunicaciones entre Madrid y Valencia y subir hasta Alcalá de Henares hasta alcanzar la carretera de Barcelona. No obstante, el bando republicano, bajo mando de José Miaja, conformó 4 divisiones en las que consiguieron frenar los planes de los sublevados. Así que la ofensiva estaba bajo mando del general Orgaz, quien dirigió 18.000 hombres para iniciar las operaciones. Con esto se inició la participaron fuerzas de infantería, caballería y escuadrones de cazas rusos e italianos que lucharon bajo el cielo valle del Jarama. Tras la batalla, los republicanos crearon posiciones defensivas tras el río de Tajuña, que es un río ahí, para resistir a una posible futura ruptura del frente, mientras que el sublevado conservó el terreno conquistado, fortificando las posiciones ganadas hasta el final de la contienda. Ok, y luego pues ya no sé cómo, en qué momento, pero ya comienzan a llegar los apoyos internacionales, tanto con las brigadas internacionales y el apoyo tanto de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, ¿no? Que me parece que es en la batalla de Guadalajara, que es cuando ya interviene Italia. Creo que sí. Lo de las guerras internacionales, lo otro de los alemanes, no tanto. Bueno, si quieres explicamos, ¿no?, antes de qué fueron, ¿no?, para poner al público que sepan qué fueron las brigadas internacionales, ¿no? Okay. Bueno, fueron unidades militares, ¿no?, compuestas por voluntarios y voluntarias de extranjeros por más de 50 países. Venían de China, de Estados Unidos, México, Rusia, etc. Y lo que querían era, pues, ayudar a la Segunda República y parar el fascismo, ¿no? La ideología era antifascista, comunista, etc., ¿vale? Pero, por ejemplo, quiero remarcar mucho la brigada Lincoln, creo que se decía, que eran los voluntarios que venían de Estados Unidos. Por ejemplo, no estaba apoyado por el gobierno de Estados Unidos, pero miles de hombres y mujeres se alistaron para ser militares, se alistaron al PC, al Partido Comunista de Estados Unidos, no sé si se llama así, para alistarse a las brigadas internacionales, ya sea para
como enfermeros, enfermeras, auxiliares y militares. Fueron 2.800 voluntarios y casi 800 murieron. O sea, fueron muchísimos los que murieron. Bueno, pues Oliver Lau fue un activista social, comunista y sindicalista de las brigadas internacionales. ¿Vale? Luchó durante la Guerra Civil Española. De hecho, fue el primer afroamericano en mandar una unidad de tropas americanas blancas. Nació en 1900, en Texas, uno de los estados más racistas del país. Sí. Entonces, sufrió represión por su color de piel, etc. Cuando pudo, se trasladó a Chicago y sufrió la Gran Depresión, que en el entonces estaba, ¿no? Y se afilió al Partido Comunista, donde había sido arrestado cuando lideraba manifestaciones en contra de la invasión italiana en Nueva York. Luego se fue a Nueva York, pues se fue rumbo a España y luchó en la Guerra Civil, siendo uno de los primeros voluntarios de la Brigada Lincoln. Su experiencia militar y sus cualidades de liderazgo le avalaron primero como jefe de sección en una compañía de ametralladoras. Después de la batalla del Jarama, Lau fue ascendido a capitán. Estuvo a mando del Valladolid durante los primeros días de la ofensiva del Brunete. El 10 de julio de 37, en la cuarta jornada de aquella campaña, resultó mortalmente herido mientras comandaba un asalto al llamado Cerro del Mosquito. Creo que estaba en Villaviciosa de Odón, cerca de ahí. Bueno, este fue un gran brigadista internacional que dio su vida como cientos por la Segunda República. Y creo que las brigadas internacionales hicieron una gran labor, pero cabe destacar que hubieron muchos que se unieron porque veían que los cobraban más. Y hubieron muchos brigadistas que, por ejemplo, violaron y todo eso. Fue una minoría, pero pasó, ¿sabes? Sí, sí. Cabe destacar también, pues, por ejemplo, la poca organización que había, ya que venían de cientos de países y hablaban diferentes lenguas, ¿sabes? Uh-huh. Y además de que habían traductores, fue muy difícil. Y las brigadas internacionales empezaron en 1936, casi cuando empezó la guerra. Bueno, pues Manuel Azaña dio el oro en Moscú, que es conocido por todo el dinero, a Stalin, y Stalin le dio, pues tropas, las brigadas internacionales, etcétera. Le dio mucho apoyo, pero claro, a cambio de muchísimo dinero que luego Franco le dijo que le devolviera dinero y Stalin dijo que dinero, nos lo hemos gastado todo. O sea, España lo pasó mal, nos quedamos pobres. Y bueno, y las brigadas internacionales luego se fueron, si no recuerdo mal, en septiembre del 38, la batalla del Ebro, y fue muy triste cuando Dolores Ibarruri, la pasionaria, los despidió y a su casa. Pero fue muy triste porque murieron muchísimos, fueron muy valientes y pues creo que hay que rendirles homenaje actualmente. Claro, claro, porque sí, como que sí es un caso especial. O sea, yo no he visto en muchos lados que haya casos así, ¿no? Que en una guerra interna lleguen apoyos tan así de voluntarios, no tanto como tropas enviadas por algún otro país, sino voluntarios en sí, que van a apoyar a uno de los dos bandos. Sí, sí. Y algo que veo también muy interesante, que no sé si quieras tocar, que es, a mí me encanta todo lo que es la propaganda, y en el caso de la española, es buenísima la propaganda de ambos bandos, tanto del republicano como del sublevado. Me encanta, y precisamente lo tengo en el logo del podcast, que es el de, no sé si te has fijado que está el de no pasarán, el letrero amarillo, con la miliciana y pues que dice no pasarán en rojo. O sea, sí, que sea la miliciana ahí disparando. Sí, no. Sí. Vale, sí. El papel de la mujer miliciana durante la guerra civil está entre el mito y la realidad, es decir, la mayoría de la propaganda se usó a la mujer en la propaganda republicana para llamar a los hombres al frente, ¿sabes? A ellos no les importaba casi el papel de la mujer. Fueron igual de machistas, por así decirlo, como el bando sublevado, aunque ellos se llamaban revolucionarios, etc. Por ejemplo, la mujer en la guerra civil participó
durante los primeros meses de la guerra, que se conocen como las milicianas, que también fueron al frente, etcétera. Pero al final del 36 dijeron que no, que las milicianas ya a la retaguardia, que la lucha era solo para hombres. Y como hemos dicho, su imagen solo fue de propaganda, y eso es muy triste porque también murieron mujeres en el frente, como Lina Odena, que se suicidó para no ser, porque se equivocaron de rumbo, creo, si no me recuerdo, y por ejemplo, el bando sublevado, pues la propaganda, pues estaba pues, con carteles limpiando símbolos comunistas, incluso judíos. Y por ejemplo, en la España de Franco no queremos ni rojos ni judíos, ¿sabes? Y ahí pues, están comunista y antisemita, más. Y mucha propaganda, también la propaganda nacional, creo que también estaba en alemán, creo, ahora no lo sé, creo que sí por los alemanes, no lo sé, pero bueno, sí, al fin y al cabo la misma propaganda, la propaganda de los dos bandos veían al otro como el monstruo. Hay imágenes como defiende a tu hijo del monstruo, ¿sabes? O sea, del otro bando. Es lo que tienen en común, que ven al otro como un diablo, ¿sabes? Y bueno, simplemente propaganda. Si quieres puedes hablar tú de la propaganda, que ahora mismo no estoy... A mí, así como en el caso que tú dijiste de tu TikTok, de que no te puedes enamorar de alguien ya fallecido, a mí me pasa, pero de esta chica, bueno, en ese entonces una chica, de Marina Ginesta, se me hace que se ¡Ostras! llamaba, Sí. vi cuando el segundo capítulo de mi podcast fue precisamente de la Guerra Civil Española. Y yo estaba buscando una foto para poner. Está en portada. Ajá, está en portada. Y la vi y dije, wow, me acabo de enamorar de esa mujer. Y sí, pues sí. ahora entiendo por qué o sea, también como eso mismo para llamar la atención de los hombres, ¿no? Mira, hasta el día de hoy Era propagandas. sigue funcionando. Y, o sea, cada que veo esa foto, así aunque sea en miniatura, tengo que verla en grande, porque como que ya me pasa un Pablope que la tengo que ver sí o sí, porque no sé, me llama mucho la atención. Y precisamente... Sí, mira. Ajá. Bueno, habla. No, nada más iba a decir de que, pues ahora entiendo por qué hay muchos carteles, así con la figura de la mujer, como este otro que dice, que está en catalán, me parece que les miliciens, Sí, más los necesitan. sí, no, las milicias los necesitan. Sí, que es mujer. Llamando, sí, sé cuál dices. Sí, ahora entiendo por qué muchos toman a la mujer como, pues para llamar la atención, ¿no? Porque a fin de cuentas, históricamente la guerra sí ha sido algo de que en el frente están mayoritariamente los hombres. Y sí. quienes tienen que llamar la atención. Y es que en el frente las mujeres, o sea, aunque estuvieran en retaguardia, las mujeres sufrieron las mismas condiciones pésimas, sufrieron lo mismo, no sufrieron a lo mejor las balas, pero sufrieron la higiene, la falta de higiene, falta de recursos, etcétera. Por ejemplo, si con Marina Ginasta fue una fotografía simbólica de la guerra civil que se popularizó mundialmente. Pero en realidad esta miliciana no combatió, en la imagen que sale con su fusil, tuvo la orden de no usarlo. Y así fue una en retaguardia que sirvió, si no recuerdo mal, de traductora, creo, en un diario de la Unión Soviética. Ahora no lo sé, pero no disparó ni nada. Hubieron que sí, pero esa en concreto no. Y por eso, pues sí, por propaganda para llamar a los hombres al frente. Era básicamente eso. Sí, claro. Y otra de las fotos que más me gustan precisamente es de la guerra civil, de el famoso letrero de no pasarán en Madrid, de que Madrid será la tumba del fascismo. La tumba del fascismo. Ajá. Pues a mí lo que me llega de la guerra civil, te digo, es eso poco de la escuela, y algo que me ha hecho interesarme más en eso es una canción de Joaquín Sabina que se llama De Purísima y Oro, que habla precisamente de la España de la posguerra. No sé si la has escuchado.
No lo sé. Sí, No lo pues sabré. dice eso precisamente que dice Franco en su última parte de que no, ¿cómo era? Cautivo y desarmado, sobre la situación de la guerra, dice tercer año triunfal, también como todo eso haciendo referencia. Y pues precisamente me interesaría ver esa parte de que es la posguerra en sí, porque hay una serie de clips, de capítulos muy buenos de un canal español que se llama D-Max, algo así, que habla, Sí, que está en color, creo, documental, no sí, lo sé. está a color, que es precisamente de la guerra y de la posguerra. Y Hmm. recuerdo de uno que habla de, pues todo esto que implementó el franquismo, como que, no sé si fue así, pero corrígeme si estoy mal, que creo que sí, de que de algún modo se dejó de utilizar gasolina, y luego salió como una ¿Cómo no, marcha no he oído bien, no he oído bien? que se dejó de utilizar gasolina de cierta forma, como le llamaban gasógeno o No algo lo sé. así. Eh, No, ni idea. También como la misma propaganda que cuando ibas al cine salían, esto como se llama, del nodo, que era propaganda de Sí, y tenía que franquista. pasar el brazo. Ajá. Entonces, no sé qué me podrías decir precisamente de la posguerra, de los años posteriores de la guerra en España. Pero sí, sí, fueron unos años de hambre, miseria, de hermanos, entre comillas, rotos, familias enfadadas, enfrentadas, los conocidos chivatazos. Y te quería comentar algo de la posguerra, que se hizo un negocio, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también era en la guerra, que era, ahora no me acuerdo, te lo explicaré con mis palabras porque ahora no me acuerdo el nombre, que era, por ejemplo, tú querías yo qué sé, un ordenador, digamos, y a cambio otra persona te lo daba a cambio de, yo qué sé, de una casa, por ejemplo. Pues eso se llamaba, ese intercambio, aparte que se hizo un negocio y era ilegal, si te encontraban te podían fusilar. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy común, sobre todo con la comida. Lo más común era hacerlo con la comida, porque en una España de guerra, hay de hambre, de posguerra, pues lo más común era la hambre. Y como no, pues hubo hambre, era adoctrinamiento, educación. ¿Qué más? Pues muchísimas mujeres se quedaron vivas y tuvieron que prostituirse para mantener a sus hijos. Eso fue muy triste y pues, muchas cosas podría decir más de la posguerra, pero no me acuerdo. Pues sí, yo creo personalmente que la posguerra fue muchísimo peor que la guerra civil española. Por ejemplo, ¿no te sonará el exilio español? Que se fueron por Francia, México. México, sí, 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 claro. Primero agradecer a México porque aparte de ayudar y recibir con brazos al abierto a los niños republicanos que huían de la guerra civil española, que fue el único país que se comportó mayoritariamente bien con esos niños, creo que el presidente entonces era Lázaro, no sé qué, no me Lázaro acuerdo, Cárdenas. ¿cómo se llama el presidente? Sí, pues agradecer a México que ha ido a 400 y algo de niños españoles refugiados que huían de la guerra y que actualmente eran españoles a causa de eso, de que vinieron, echaron sus raíces, creo que me lo comentaste. Uh-huh. Y aparte, pues, por ejemplo, no sé si es verdad eso, pero creo que México dio medicinas, armas al bando republicano. No sé Sí, si es verdad. sí, 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 fue Bueno, por más que ejemplo, eso, que, más que nada eso, o sea, sí como ayuda humanitaria, no tanto como militar, pero sí, de esa forma exacto. es el apoyo de México. Sí, y por ejemplo, el país donde más exiliados hubo fue en Francia, ya que llegaron creo que desde la caída de Cataluña, sí, de Cataluña, cuando ganó Franco ya tomó Barcelona, tomó la capital catalana, pues miles de refugiados se tuvieron que ir para Francia
Y el presidente de Francia, de tanto colapso que había, tuvo que abrir las fronteras. ¿Qué pasó? Que todos los refugiados se fueron para campos de concentración, donde, por ejemplo, pues, yo visité Argel-sur-Mer, que está en el sur de Francia, donde ahí trataron a los españoles como animales. Los tenían en malas condiciones, murieron muchísimas personas y los tuvieron pues, actualmente pues, muy maltratados, la verdad. Luego, pues los más comunes es Argel-sur-Mer, y etcétera, hay muchísimos, hubieron muchísimos. Luego, pues, si volvían a España, corrían el riesgo de ser, pues, encerrados por Franco. O, pues, depende, si no tienen nada de antecedentes, pues los dejan libres. O fue ir al frente contra el nazismo. No sé si lo habrás oído, que muchos españoles estuvieron... O sea, muchos estuvieron en la resistencia, pues por eso, para que no estén en las prisiones. Pues sí, sí, y por ejemplo, del exilio español, ¿te sonará Antonio Machado? Sí, 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 claro. Pues es un gran referente y una figura, aparte de ser un poeta, del exilio español republicano a Francia. Y bueno, pues también la Unión Soviética acogió a cientos de niños. Al principio los trataron muy bien y luego creo que con la llegada de la Segunda Mundial pasaron hambre, miseria, etc. Pero sí, sí, es eso. En concreto, el exilio español fue muy triste y espero que nunca vuelva a ocurrir y que siga ocurriendo actualmente. Por ejemplo, no sé si sabrás que en África muchos intentan llegar a España. ¿No te sonará? Sí, sí, me ha tocado ver videos. Pues sí, sí, pues y los españoles creen que nunca nos ha pasado y no sé qué, pero la historia se aprende. Y hace poco éramos nosotros los que teníamos que huir, los que íbamos con todo lleno de pertenencias, ¿sabes? Y creo que es muy triste que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es eso. Y si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo. Por eso creo que es muy importante la educación, etcétera. No sé si opinas lo mismo. Claro, sí, claro que sí. Porque aquí en México pasa algo parecido, que últimamente, de años para acá, ha aumentado la inmigración de centroamericanos aquí hacia México para cruzar Estados Unidos. Y pues Sí. México desde hace años está cruzando Estados Unidos y pues como que algunas personas piden lo natural, ¿no? De que se respeten los derechos humanos y así, pero las caravanas migrantes que pasan por aquí, pues no se les respeta todo eso, ¿no? Es como que se pide que los estadounidenses tengan eso con nosotros, pero nosotros no tenemos con los centroamericanos que pasan por aquí. Y pues como que también tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Porque refiriéndome a lo de España, porque la guerra civil es del 36 al 39, ¿no? Sí. Imagina, no sé, termina en mayo, abril del 39. El 1 de abril del 39. Y en septiembre del 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínate, algún refugiado llega a Francia unos meses y en septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya, es todo un descontrol. Sí, sí, un descontrol total. Pues precisamente se llama el campo de experimentos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, a la guerra en España. Y pues, no sé, si quieres, para ir cerrando, mencionaste que en España todavía sigue siendo algo muy vigente este conflicto de la guerra civil. Sí. Y yo veo el hecho de que todavía exista la figura del rey en España, porque a fin de cuentas después de Franco llega Juan Carlos I y después de Juan Carlos pues su hijo. O sea, como que es una continuación del franquismo, sí, hacia el franquismo. O sea, ¿de qué forma? Exacto. ¿De qué forma pues se vive hoy en día todo
Y también incluso he visto, me ha tocado ver así debates en, no sé si es la Cámara de Diputados, bueno, entre los representantes de los partidos de izquierda y los de derecha, que es el Vox, ¿no? Me parece que se llama el Vox, más sí, derechista, que uno de sus lemas sí, de es, extrema ya derecha. hemos pasado, ¿no? O sea, ya hemos pasado en referencia al no pasarán. Y sí, es cierto, sí, sigue Sí, muy ya hemos vigente. pasado, se refiere. Sí, o sea, no estoy de acuerdo con un partido político, ya sea de izquierda o de derecha. Para mí, la política española es una puta mierda en general, actualmente. Bueno, pero lo de Vox, lo de ya hemos pasado, lo veo pues una barbarie porque es como un lema fascista, por así decirlo. Vale, el ya hemos pasado hace referencia, bueno, que yo creo es de una canción falangista de Celia Gámez, perdón, Celia Gámez. ¿Tú sabes quién fue? Fue una cantante y todo eso. Ujú. Bueno, pues hace referencia a esa canción que hemos ganado y pues diciendo que burlándose del otro bando y etcétera. Y la verdad es que no estoy nada de acuerdo con lo que hizo Vox, decir esto de llamarse a la verdad. Pero pues sí, sí, la verdad es eso. No Sí, estoy de acuerdo. o sea, hasta yo lo siento muy, pues no sé, o sea, con qué palabra usar, o sea, se ve muy, este, muy rebajado, o sea, como que no le veo la seriedad a todo eso, o sea, sí, Es sí, que la sí creo política que, española no tiene seriedad. no, yo creo que No no, o tiene sea, ninguno. como que Ni luego está izquierdas ni derechas. muy insensible por todo esto que hemos hablado de todas las víctimas durante y después de la guerra y como que Sí, ve como una burla, o sea, a todo eso. Este, pues sí. y pues no sé qué más, o sea, ¿de qué forma es que dices que continúan todos estos rencores, por así decirlo, en la sociedad en España después de la guerra, siendo que ya hace cuánto, ya van a ser 80 años del inicio de la guerra? Bueno, yo creo que aún existe este rencor, aparte porque fue hace técnicamente poco, es porque durante la transición española, que no se decidió perdonar, ahí se decidió olvidar y no se buscaron las víctimas, no hicieron justicia por las víctimas del franquismo, por ejemplo, y yo creo que es un punto que no me gustó de la transición, aparte de que nadie votó al rey que estaba, lo puso Franco y como has dicho era como un Franco sin estar Franco, Ujú. ¿sabes? Bueno, sin entrar en ese aparte porque es una guerra civil, una guerra entre familiares, pues por ejemplo bisabuelos y todo eso que son de otros bandos, que aún siguen por una manera enfrentados o no, no lo sé. Pero bueno, creo que yo creo que nosotros hemos de perdonar y educar y, y hacer justicia por aquellos, por las víctimas de ambos lados, pero perdonando, porque ninguno serán tan buenos, ninguno serán tan malos, ¿sabes? Ujú. Esta es mi visión. Yo creo que hay que perdonar y no olvidar, obviamente. Claro, ¿Qué es eso? claro, pues bueno, creo que ha sido una plática muy, muy interesante. He conocido algunas cosas que pues no sabía y que a fin de cuentas es la intención del podcast en sí. Y pues bueno, pues muchas gracias Miguel por haber estado. Dinos dónde te pueden seguir, tus redes. Vale, pues historia barra baja con Miguel. Y ahí ya ahí la gente accede a mi Instagram. Ok, ok. Entonces ahí lo estaremos poniendo. Y pues bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? Bueno, pues si quiere, pues es que claro, puedo agregar muchísimas cosas, ahora que no me acuerdo quizás, pero en modo resumen fue una guerra de hermanos, básicamente, una guerra que murieron muchos civiles como militares, por ejemplo, la Quinta de Biberón, que fueron unos jóvenes o enviados
por la Segunda República, que la mayoría murieron, que eran jóvenes de 17 años, obligados a ir al frente. También la guerra civil sirvió para quitar los roles de género, ¿no? Como mujeres llevaron las armas también junto a los hombres, aunque la mayoría fue propaganda, o mujeres, que la mayoría de las mujeres estaban conduciendo, por ejemplo, tranvías, autobuses, cosas que no eran comunes, porque claro, como los hombres estaban en el frente, las demás funciones de las fábricas, conducir autobuses, etcétera, lo habían de hacer las mujeres, ¿sabes? Y creo que fue una guerra de hermanos, etcétera. Yo creo que es todo eso, una guerra que debería de recordarse y nunca olvidarse en homenaje a las víctimas y a nuestros antepasados. Claro, claro. Como decimos aquí en México, ni perdón ni olvido, bueno, perdonarse tal vez, pero olvido no. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo por nuestra parte en este capítulo de Hablemos de Historia Internacional por primera vez con Miguel, de Historia con Miguel. Y pues bueno, a mí ya saben que me pueden seguir en Instagram como @Hablemos Podcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia, YouTube también Hablemos de Historia, el podcast. Y pues bueno, nuestro podcast ha terminado, nos escuchamos la siguiente semana. Y pues bueno, un abrazo, cuídense mucho y que la Adiós. fuerza los acompañe.